Muy bien, vamos a pasar a explicar en primera instancia el ABP de mecánica. Primero y principal, vamos a ver por qué nosotros vamos a hacer el estudio del compresor, ¿sí? O sea, cómo relaciono yo el compresor con el aire acondicionado. Para eso, vamos a ver este Word, ¿sí? Preparado para ustedes, en el que nos explica cómo es el funcionamiento del aire acondicionado. Lo vamos a hacer en forma muy breve, ¿sí? Para no extendernos demasiado, ¿sí? Me voy me voy a sentar en el diagrama de fase, ¿sí? Ustedes digan, ¿qué es un diagrama de fase? El diagrama de fase me muestra, según las condiciones de presión y temperatura, en qué fase se encuentra una sustancia. En este caso, vamos a utilizar la sustancia pura agua, ¿sí? Que es la más común, ¿sí? Bien. En una primera región, ¿sí? En una primera región tenemos región del líquido comprimido. O sea, que el agua se encuentra en estado líquido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿sí? Tenemos lo que es la línea de líquido saturado. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Imagínense que llenamos una olla con agua, ¿sí? La ponemos al fuego y el agua comienza a aumentar su temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Va a comenzar a aumentar su temperatura, y va a llegar un momento que ustedes lo ven eso, ¿sí? Que comienza a hervir, que se le llama, ¿sí? Comienza a ebullir. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ustedes saben, ¿sí? Que mientras se va calentando esta agua, ¿sí? Existen partículas, ¿sí? De vapor que se sueltan de la masa líquida, ¿sí? En consecuencia, cada vez mayor cantidad de vapor, ¿sí? Se desprende de la masa líquida, ¿sí? Generando este vapor una presión, que se denomina presión de vapor. Cuando esa presión de vapor igual a la presión atmosférica, porque cuando nosotros calentamos una olla con agua, estamos a presión atmosférica acá, ¿sí? Cuando se iguala esa presión de vapor con la presión atmosférica, comienza el estado de ebullición, ¿sí? O sea, comienza a producirse el cambio de fase de estado líquido a estado gaseoso, estado de vapor. La línea de líquido saturado es el punto en donde el agua está a punto de hervir, ¿sí? O sea, yo le fui dando calor al agua, fue aumentando su temperatura, fue aumentando su temperatura. Llega un momento que está la energía, ¿sí? Que tiene el agua, podríamos decirle, que comienza a hervir, ¿sí? En ese instante, justo en ese instante que comienza a ebullir, ¿sí? Justo en ese instante estamos en la línea de líquido saturado, ¿sí? Cuando comienza la ebullición, se produce lo que es el cambio de fase, que se dice. Vamos a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Este cambio de fase, ¿sí? Que se produce acá en el interior de esta campana, ¿sí? Este cambio de fase se produce a temperatura y presión constante, ¿sí? O sea que mientras haya un cambio de fase, la temperatura se va a mantener y la presión también. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando ustedes ven que está hirviendo el agua, ¿sí? Toda esa energía que yo le estoy transmitiendo a través del fuego, no me está aumentando la temperatura, ¿sí? Del agua. Esa energía se está utilizando para producirse el cambio de fase, del estado de líquido al estado gaseoso, ¿sí? Toda esta región interna, llamada región saturada o región húmeda, líquido, vapor, ¿sí?
va a estar compuesto de parte que ya se evaporó en estado gaseoso, parte en estado líquido. ¿Estamos de acuerdo? Yo le fui dando calor para producir este cambio de fase. Cada vez disminuye más la parte líquida para convertirse en fase gaseosa. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que lleguemos a este punto, que es la línea de vapor saturado, en donde prácticamente toda la masa se convierte en vapor. ¿Estamos de acuerdo? En la línea de vapor saturado. O sea, a partir de este punto, toda la masa que antes era líquida, ahora ya es vapor. ¿Sí? Y por encima de lo que es la línea de vapor saturado, tenemos la región de vapor sobrecalentado, donde tenemos al vapor, donde ya tenemos toda la masa gaseosa, pero a esta masa, como es sobrecalentado, le damos más temperatura, entonces comienza a aumentar la temperatura. ¿Qué cosa? El vapor, por eso es vapor sobrecalentado. Fíjense, esta región, ¿sí? Fíjense en la línea de transformación, nosotros tenemos líquido comprimido, aumento su temperatura, aumento la temperatura, ¿sí? Llegamos a la línea de líquido saturado, comienza la ebullición, se mantiene la temperatura y la presión constante, se mantiene. Llegamos a la línea de vapor saturado, tenemos todo vapor, ¿sí? Y podemos aumentar la temperatura de vuelta. ¿Estamos de acuerdo a ese vapor? Le podemos aumentar la temperatura de vuelta. Bueno, yo le aumento la temperatura, estamos en la región de vapor sobrecalentado. Estoy calentando el vapor, ¿sí? Si ustedes se fijan, siempre fue un aumento del volumen. Obviamente, ustedes saben que la masa gaseosa ocupa mayor volumen que la masa líquida. Bien. Una vez entendido esto, nos podemos ir a lo que es el diagrama del circuito frigorífico del aire acondicionado, ¿sí? En este caso, la sustancia intermediaria no es el agua, sino que es un fluido frigorífero, ¿sí? Como es el amoníaco o el refrigerante 134A, un montón de tipos de refrigerantes que hay, ¿sí? Pero que van a realizar un ciclo, un determinado ciclo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos 4 elementos principales en una instalación de aire acondicionado. Un compresor, que a partir de este elemento es donde se realiza el estudio del mecanismo biela-manivela. Un condensador, encargado de extraer el calor del líquido frigorífero, ¿sí? O del refrigerante. Una válvula de expansión, ¿sí? Encargada de disminuir la presión del líquido refrigerante, ¿sí? Hasta llevarlo a las condiciones para que ingrese en el evaporador, que es el cuarto elemento, encargado de extraer, ¿sí? Calor del ambiente. Si nos vamos a la vida real, el evaporador sería el split, que se le llama, lo que ustedes tienen adentro de sus casas, ¿sí? El compresor y la válvula de expansión ustedes no la ven, pero también está. Y el condensador es lo que está afuera. ¿Vieron que siempre tira calor? Bueno, eso es el condensador. Ahora, vamos a explicar, ¿sí? Vamos a explicar cómo es esto acá. Fíjense, acá tenemos una campana, ¿sí? Similar a la que vimos anteriormente, a esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? En consecuencia, ahora podemos trabajar un poquitito con lo que les estuve explicando anteriormente. En el punto 1, el compresor toma vapor saturado, ¿sí? Y lo va a comprimir. Yo le entrego un trabajo, lo comprime, ¿sí? Y llegamos al punto número 2, correspondiente a vapor sobrecalentado, ¿sí? Ese punto número 2 corresponde a la entrada del condensador, ¿sí? En donde lo que se produce es una entrega de calor. El refrigerante cede calor al medio, por eso el condensador siempre está calentito. En consecuencia llegamos al punto número 3. ¿Qué significa esto? Que el líquido, o sea el vapor, lo que en el punto 2 era vapor sobrecalentado, se dio calor, en consecuencia pasó de ser vapor a ser líquido, ¿sí? Porque se dio calor. En el punto 3, estamos acá en la región del líquido saturado, ¿sí? La salida del condensador. La válvula de expansión lo que me permite es, a partir de un estrechamiento pequeño que tiene, es disminuir considerablemente la presión,
hasta llevarlo al número 4, que es la entrada del evaporador, la entrada del split, que se le llama, ¿sí? El evaporador lo que me permite es lo siguiente, es evaporar el líquido refrigerante. Para eso necesita calor. ¿De dónde obtiene ese calor? Del ambiente en donde estamos nosotros. Como el refrigerante le quita calor al ambiente, nosotros sentimos el frío, ¿sí? O sea, vemos que el ambiente está más fresco. ¿Por qué? Porque el calor que tenía el ambiente, cuando no prendimos el aire acondicionado, ¿sí? Fue transferido al líquido refrigerante. A partir de ese calor que se fue transferido, el líquido refrigerante, ¿qué hizo? Se comenzó a evaporar hasta llegar al punto 1, ¿sí? De vapor saturado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero nosotros vamos a trabajar con lo que es el compresor. ¿Cómo es esto? Lo siguiente. Les voy a mostrar ahora, ¿sí? En un video que tengo por acá, si es que lo tengo por acá, sí, ahora ven un segundito, les voy a mostrar ahora, guárdenme, ¿cómo es este funcionamiento del compresor? Si ustedes se fijan, bueno, este video nos explica más o menos el funcionamiento del aire acondicionado, todo perfecto, pero acá nos muestra el compresor. Fíjense en el compresor cómo es. Ahí está. Vean lo que es vean lo que es el mecanismo. ¿Lo van viendo? Esto es el compresor. Ahora voy a explicar bien qué son todas estas partes. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vamos a estudiar este mecanismo, el del compresor. Vamos a estudiar este mecanismo, que se denomina movimiento, ¿sí? O mecanismo, mejor dicho, de biela-manivela. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a explicar. Esto es lo que nosotros vamos a explicar. Para eso, ¿sí? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo recién. Acá está. Esto ya lo habíamos visto. Tenemos acá el mecanismo del compresor. O sea, nosotros vamos a trabajar con el compresor, ¿sí? O sea, de 1 a 2 trabaja el compresor, ¿no? O sea, el compresor comprime el líquido refrigerante hasta llevado a una presión mucho mayor, ¿sí? Que es de la entrada del condensador. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese compresor, como vimos recién, consta de los siguientes elementos. Entonces, tenemos el émbolo o pistón, que el único movimiento posible que puede tener es un movimiento alternativo, sube y baja, ¿sí? Alterna 2 puntos máximos, ¿sí? Va hacia un extremo, vuelve hacia el otro extremo, ¿sí? Pero es un proceso alternativo, sube y baja, no hace otra cosa. Tenemos después la manivela, ¿sí? Que sería el cigüeñal, ¿sí? La manivela lo único que hace es girar, no hace otra cosa. La manivela gira y no hace más que otra cosa. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que hace la biela? ¿Por qué? Porque la biela es un movimiento medio extraño cuando ustedes lo observan, porque no se produce totalmente una rotación en la biela, ni tampoco una traslación, ¿sí? En consecuencia, el análisis de la biela, sin duda, que es una de las cosas más importantes de analizar, porque no es solamente una traslación y no es solamente una rotación. En consecuencia, es un conjunto de dos cosas. Fíjense en lo extraño que es el movimiento. Acá tengo un pequeño video para que ustedes vean. Fíjense, analicen lo que es la biela. La biela produce una rotación, pero también está subiendo y bajando la biela. En consecuencia, si ustedes se fijan, ¿sí? Tenemos la conjunción de dos movimientos, porque está girando, claro que sí, está girando, pero también está trasladándose. Fíjense en el pistón lo único que hace es subir y bajar, no hace otra cosa el pistón.
La manivela, esta que está acá, ¿sí? La manivela, lo único que hace es rotar, no hace otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Pero la biela sí tiene un movimiento medio complejo. ¿Por qué? Porque ustedes analizando cualquier partícula de la biela, ven que se traslada, ¿sí? De hacia arriba hacia abajo, pero a su vez también está rotando la biela. En consecuencia, a ese tipo de movimiento se lo denomina movimiento plano o movimiento rototraslatorio, que también se lo puede llamar. ¿Sí? Bien, en consecuencia, lo que nosotros tenemos es un mecanismo de biela-manivela en donde lo que a nosotros nos interesa es el estudio de este elemento que está acá, llamado biela. Para eso, lo que vamos a hacer es cortar el video acá y a continuación continúo explicando lo que es el movimiento plano que se le llama. De ahí vamos a entender el movimiento de este elemento llamado biela.